¿Alguna vez te has sentido abandonado, perdido, sin esperanza? Imagina ser dejado atrás en un lugar apartado, solo con tus hijos y la sensación de que todo está perdido. Pero, ¿y si te dijera que ese abandono podría ser el mejor favor de tu vida? Esta es la historia de una mujer que, a pesar del dolor y la soledad, descubrió su verdadera fuerza y reconstruyó su vida desde cero. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando vio cómo el coche de Daniel se alejaba, llevándose consigo toda su esperanza. Aquel ruido de los neumáticos contra la tierra, cada vez más lejano, resonaba en su mente como una sentencia. La dejó con los niños, como si fueran un estorbo, en medio de la nada, sin rumbo, sin dirección, sin futuro. Habían vivido una mentira y ahora, finalmente, todo se había derrumbado. Si esta historia te ha tocado el corazón, acompáñanos en este viaje lleno de verdades por descubrir, donde el abandono se convierte en el primer paso hacia la verdadera libertad. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Daniel siempre fue el hombre perfecto en su cabeza. Un esposo cariñoso, un padre ejemplar. O al menos eso pensaba ella. Pero las mentiras tienen una forma de salir a la luz, como el agua que encuentra su camino a través de las grietas. Fue una conversación, una tarde cualquiera, lo que hizo que todo colapsara. Las dudas crecieron como una sombra en su corazón hasta que, finalmente, confrontó la verdad. Él la había traicionado, no solo a ella, sino a todo lo que creía que eran. Lo peor de todo no fue enterarse de su infidelidad, sino que, al mirarlo a los ojos, comprendió que ya no quedaba amor. Ya no había nada entre ellos, solo un vacío que él parecía ansiar más que nada. Después de una discusión que los dejó exhaustos, Daniel le dijo algo que nunca olvidaría. «Te he dejado lo mejor que puedo ofrecerte. Ahora aprende a vivir sin mí». Y lo hizo. Se fue, dejándolos atrás. A los tres pequeños que aún no comprendían lo que sucedía y a ella, que tenía el corazón roto pero con una furia ardiente que la empujaba a hacer algo con todo aquello. El coche desapareció en la distancia y por un instante se quedó allí, inmóvil, mirando el horizonte. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza también intentara arrancarle las lágrimas que no quería dejar caer. Se sentía atrapada. El mundo parecía tan grande y ella tan pequeña. Pero por alguna razón, algo dentro de ella le decía que no podía quedarse allí esperando que alguien viniera a rescatarla. Ya no había tiempo para esperar. «Es solo un mal momento, mamá», le dijo Valentina, la mayor, con su voz suave. Siempre había sido la más madura, como si quisiera protegerla. Tomó a los niños de la mano, mirando hacia el futuro que no tenía forma aún, pero que ya era suyo para construirlo. La niebla comenzaba a levantarse entre las montañas lejanas. El aire estaba fresco, pero la vida seguía.
y algo en su interior le dijo que, aunque todo parecía estar en ruinas, aún quedaba un destello de esperanza. El abandono no sería el fin. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Estaba por comenzar un viaje, uno que le enseñaría más sobre sí misma y sobre lo que realmente importa. El primer paso fue aceptar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Ahora estaba sola, pero no vacía. Los días se cargaban como una cuerda tensa a punto de romperse, y la quietud de aquel lugar que antes le había parecido hermoso, ahora la apabulaba. El sonido de los niños jugando era lo único que rompía el silencio absoluto que los rodeaba. Pero incluso su risa, que antes le había parecido un bálsamo para el alma, comenzó a tener un tinte melancólico. ¿Cómo podría ser feliz en un lugar tan lejano de todo, tan lejos de las comodidades de la vida que alguna vez conoció? Al principio, intentó mantenerse ocupada. Limpiaba, cocinaba, hacía todo lo posible por mantener la rutina, como si de alguna manera, al aferrarse a la normalidad, pudiera alejar la tristeza. Pero cada tarea le recordaba lo que había perdido. Ya no había conversaciones con Daniel al final del día, ni planes para el futuro. Solo estaba ella y sus hijos, que no entendían completamente lo que había sucedido. Valentina, con sus 10 años, ya comenzaba a percatarse de la gravedad de la situación. La miraba con una mezcla de preocupación y tristeza. A veces se preguntaba si ella sentía que ya no era la misma. Al principio trataba de darles respuestas, pero al final solo quedaba el silencio. Su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta, y ninguna de ellas parecía tener sentido. Los otros dos, Samuel y Laura, eran más pequeños y no comprendían lo que pasaba. Jugaban entre ellos, corriendo por el campo, ajenos a la realidad que la envolvía. A veces se preguntaba si su inocencia era lo que la mantenía en pie, porque verlos tan felices, tan plenos en su mundo, le hacía pensar que tal vez todo esto no había sido un error. Tal vez, solo tal vez, había algo más que podía aprender de esta situación. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad caía rápidamente y, con ella, su mente se desbordaba con pensamientos oscuros. El recuerdo de Daniel, su indiferencia, sus palabras frías, la golpeaban sin piedad. Pero por alguna razón, algo dentro de ella se negaba a rendirse. La rabia que sentía hacia él la empujaba a luchar, a no quedarse quieta en la desesperación. Una noche, mientras los niños dormían, salió al exterior. El cielo estaba estrellado y la quietud del lugar era profunda. Se sentó en una roca y miró hacia el infinito. En la lejanía, las montañas parecían un muro impenetrable, pero a pesar de la oscuridad, sintió una pequeña chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Calma, como si, al mirarlas, le recordaran que, aunque todo parecía roto,
aún existía belleza en lo que la rodeaba. Fue en ese momento que comprendió algo crucial. El lugar no le estaba haciendo daño, ni el silencio ni la soledad. Lo que realmente la estaba desmoronando era la manera en que ella lo veía todo. Se había acostumbrado a esperar que alguien viniera a salvarla, que algo cambiara por arte de magia. Pero esa era la mentira que la había arrastrado hasta ese punto. Nadie vendría. Tenía que hacerlo ella. Al amanecer, el sol comenzó a elevarse lentamente, iluminando el horizonte. Y con esa luz, algo dentro de ella también empezó a brillar. La desesperación aún la acompañaba, pero ya no la veía como un enemigo. Era parte de la transformación que necesitaba vivir. Cada día, aunque se sintiera perdida, era una oportunidad para encontrarse a sí misma. Y en ese silencio, en ese vacío, comenzó a descubrir su propia fuerza. Los días se fueron transformando poco a poco. La lucha por encontrar un equilibrio entre el dolor y la necesidad de seguir adelante se convirtió en su nueva rutina. Al principio, le parecía que la vida le había dado un golpe del que no podría levantarse. Pero lo que descubrió, de una manera casi imperceptible, es que dentro de esa oscuridad estaba haciendo algo nuevo. Las primeras semanas fueron las más duras. A menudo se despertaba en medio de la noche, desvelada por la ansiedad, con los recuerdos de lo que había perdido golpeándola como olas implacables. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. El vacío que sentía no desapareció de inmediato, pero sí comenzó a verlo de una manera diferente. Ya no se sentía víctima de las circunstancias. Comenzó a aceptarlo. El día en que decidió que las cosas debían cambiar fue un día gris, casi como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. Estaba en el porche, mirando a los niños correr alrededor de la casa, cuando de repente algo la impulsó a levantarse y entrar. Caminó hacia la habitación que compartía con Daniel, que ahora se sentía vacía y ajena. Miró sus cosas, aún allí, como una presencia fantasmagórica, y lo entendió. Todo eso debía irse. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, comenzó a empacar sus cosas. De alguna manera, esa acción fue un acto simbólico de liberación. Al poner sus pertenencias en cajas y moverlas fuera de la casa, estaba vaciando el espacio, no solo de sus cosas, sino de toda la carga emocional que le había estado pesando. Cada objeto que guardaba era como arrancar una espina clavada en su corazón. La camisa que él solía usar los domingos, el libro que nunca terminó de leer, el reloj que dejó sobre la mesita de noche. Todo llevaba su sombra. A pesar de la tristeza que la envolvía, sintió una ligera sensación de alivio. Era como si cada caja sellada la liberara un poco más del peso que había cargado durante tanto tiempo. Sus manos temblaban mientras doblaba la última prenda, pero había algo diferente en ese temblor. No era solo miedo o dolor.
era el inicio de algo nuevo. Valentina se acercó y, con sus ojos llenos de curiosidad, le preguntó qué estaba haciendo. La miró y, por primera vez desde el abandono, le sonrió. «Estoy liberándome, hija», le respondió, sin saber bien lo que significaba, pero sintiendo que era lo correcto. Valentina la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando aquellas palabras. Luego asintió con la cabeza, con esa sabiduría que a veces tienen los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. «Ya no va a volver, ¿verdad?», preguntó la niña con voz suave. «No, cariño, y está bien así», respondió ella, sintiendo cómo las palabras salían con una convicción que no sabía que tenía. La vida, al igual que la casa, necesitaba un cambio. Ya no podía seguir aferrándose a lo que había sido, porque lo que había sido ya no existía. En lugar de seguir buscando lo que había perdido, comenzó a mirar lo que aún tenía. A sus hijos, su salud, la tierra que los rodeaba. Estaba en medio de la nada, sí, pero también estaba en medio de todo lo que realmente importaba. Los días siguientes los pasó reorganizando la casa, arreglando el jardín, limpiando los rincones que habían dejado de lado. Cada tarea, por pequeña que fuera, le daba un sentido de propósito. Ya no estaba perdida en la desesperación, sino que empezaba a encontrar su lugar, su ritmo. El jardín se convirtió en su refugio. Ese espacio descuidado, lleno de maleza y plantas marchitas, era como un espejo de su propio interior. Pero así como ella estaba comenzando a renacer, el jardín también podía hacerlo. Tomó las herramientas oxidadas que encontró en el cobertizo y comenzó a trabajar la tierra. Arrancar las malas hierbas era como arrancar los pensamientos negativos que la habían atormentado. Cada movimiento de la pala era una declaración de intenciones. No se rendiría. Samuel y Laura la observaban con curiosidad desde el porche. A veces se acercaban y preguntaban qué estaba haciendo, y ella les explicaba con paciencia que estaban creando algo nuevo. «¿Por qué trabajas tanto, mamá?», preguntó Samuel con sus ojos grandes y sinceros. «Porque cuando cuidas algo con amor, florece», respondió ella, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en su pecho. Los niños, que antes solo veían una madre triste, comenzaron a notar el cambio. Ya no les hablaba con tristeza, sino con esperanza. Y aunque a veces la incertidumbre la invadía, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Había algo diferente en la manera en que se movía por la casa, en cómo miraba por la ventana hacia el horizonte. Ya no era la mirada perdida de alguien que espera que algo cambie. Era la mirada determinada de alguien que está construyendo su propio cambio. Valentina fue la primera en verbalizar lo que todos sentían. Una tarde, mientras su madre barría el porche, se acercó con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. «Mamá, creo que estás diferente», dijo la niña apoyándose en la barandilla. «¿Diferente cómo, mi amor?», preguntó ella, deteniendo su tarea. «Más fuerte.
como si ya no tuvieras miedo, respondió Valentina, con esa honestidad directa de los niños. Esas palabras la golpearon con una fuerza inesperada. No había pensado en ello de esa manera, pero Valentina tenía razón. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo estaba comenzando a disolverse. No había desaparecido por completo. Probablemente nunca lo haría del todo, pero ya no la controlaba. «¿Sabes qué, cariño? Creo que tienes razón», dijo, dejando la escoba a un lado y sentándose junto a su hija. «A veces, las cosas más difíciles nos enseñan lo fuertes que realmente somos». Una tarde, mientras sembraba algunas plantas en el jardín, Valentina se acercó con una sonrisa en el rostro. La miró con una expresión nueva, como si la viera de una manera diferente. «Mamá, creo que lo estás haciendo bien», dijo mientras le alcanzaba una regadera. Sus palabras la tocaron de una manera profunda. Sabía que, aunque aún quedaba mucho por hacer, había dado el primer paso hacia un futuro que por primera vez no la aterraba. Había dejado de mirar hacia el pasado y, en su lugar, comenzaba a ver lo que podía construir con lo que tenía frente a ella. El jardín empezaba a mostrar señales de vida. Pequeños brotes verdes asomaban entre la tierra recién trabajada, como promesas de lo que estaba por venir. Cada planta que crecía era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de renovarse. El jardín, que había estado muerto y olvidado, ahora respiraba con nueva energía. Y ella, al igual que ese espacio, también estaba renaciendo. Las mañanas ya no eran tan pesadas. Despertaba con un propósito claro: seguir construyendo, seguir creciendo. Los niños también lo notaban. Samuel y Laura corrían por el jardín con más alegría, como si la transformación del lugar también los hubiera tocado. Valentina la ayudaba con las tareas, y juntas creaban rutinas nuevas que no estaban manchadas por el pasado. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Se sentó en el borde del porche, observando cómo la luz bañaba el jardín recién renovado. Sentía paz, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás no sabía dónde la llevaría la vida, pero ahora entendía que el verdadero viaje no era hacia el futuro, sino hacia su interior. Este era un nuevo comienzo, y se sentía lista para vivirlo. Cada día que pasaba en aquel lugar lejano le brindaba una lección diferente, a veces pequeña, a veces tan grande como una revelación. La rutina ya no era solo una forma de sobrellevar el día. Había comenzado a convertirse en una oportunidad para descubrirse a sí misma. No era solo una madre enfrentando la adversidad, sino una mujer que comenzaba a entender su propia fortaleza. Los primeros días de angustia ya habían quedado atrás y, aunque la tristeza no se había ido completamente, había aprendido a convivir con ella. A veces la aceptaba, otras veces la desafiaba, pero sobre todo había algo que se estaba formando dentro de ella.
una determinación silenciosa. Estaba tomando el control de su vida, un día a la vez, y cada paso que daba la acercaba más a la persona que estaba destinada a ser. Un día, mientras paseaba por el campo cercano, escuchó un sonido bajo y pesado que la hizo detenerse. Era el sonido de la rueda de un tractor que, aparentemente, se había detenido a medio camino. Miró hacia adelante y vio a un hombre mayor, cubierto de polvo y con la camisa rota, luchando por reparar su máquina. El sol del mediodía caía implacable sobre él, y el esfuerzo se reflejaba en cada movimiento torpe de sus manos cansadas. En ese momento no lo pensó. Caminó hacia él y, con una sonrisa, le ofreció su ayuda. Había visto a Daniel reparar maquinaria en el pasado y, aunque nunca lo había hecho ella misma, sabía que podía intentarlo. Era el tipo de tarea que, a primera vista, parecía fuera de su alcance, pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. El hombre la miró con sorpresa. Sus cejas grises se arquearon y una expresión de incredulidad cruzó su rostro curtido. ¿Usted sabe de tractores, señora?, preguntó con escepticismo, pero también con un dejo de esperanza. No sé si sé, respondió ella con honestidad, pero puedo intentarlo. 4 manos trabajan mejor que 2. Él dudó por un momento, observándola como si estuviera evaluando su capacidad. Finalmente, asintió con la cabeza y le tendió una llave inglesa oxidada. Está bien. El problema está en la correa de transmisión. Se ha salido de su lugar, explicó señalando hacia el motor. Al principio estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras tomaba las herramientas, y el peso del metal frío contra sus palmas le recordaba lo poco que sabía realmente de mecánica. Pero algo dentro de ella se encendió. La adrenalina de hacer algo que nunca había hecho antes, y hacerlo bien, la empujó a seguir adelante. Se sentía viva de una manera diferente. No era solo por lo que estaba haciendo, sino por lo que significaba. Ya no se estaba dejando vencer por el miedo. Se arrodilló junto al motor, sintiendo la tierra caliente bajo sus rodillas, y examinó el mecanismo con atención. El hombre mayor le explicaba con paciencia, señalando cada pieza, y ella escuchaba con la concentración de alguien que sabe que este momento es más que una simple reparación. Ahí, ¿ve? Hay que girarla hacia la izquierda mientras tira de la correa, indicó él. Sus dedos, manchados de grasa y polvo, trabajaban con torpeza al principio, pero poco a poco, con cada ajuste, con cada vuelta de la llave, sentía cómo algo cambiaba dentro de ella. No era solo que estuviera arreglando un tractor. Estaba demostrándose a sí misma que era capaz de más de lo que había creído. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo del campo. Las manos le dolían del esfuerzo, y había momentos en que pensaba que no lo lograría. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba todas las noches que había pasado en vela,
todos los días que había sobrevivido cuando pensó que no podría. Si había logrado todo eso, podía hacer esto también. Después de un rato que pareció eterno, pero que en realidad fueron solo unos 20 minutos, el tractor volvió a funcionar. El motor rugió con vida, y ese sonido fue como una sinfonía para sus oídos. El hombre, visiblemente impresionado, la miró con una mezcla de gratitud y admiración. «Por todos los santos, lo ha conseguido», exclamó, limpiándose las manos en su pantalón. «No pensé que fuera posible. Llevaba aquí más de una hora». A veces solo necesitamos creer que podemos hacerlo, respondió ella, sintiendo cómo las palabras salían de su boca con una convicción que la sorprendió a sí misma. El hombre le ofreció una bebida fresca que sacó de una cantimplora, y juntos se sentaron a la sombra del tractor, compartiendo ese momento de triunfo silencioso. En ese instante, ella se dio cuenta de algo importante. La capacidad de hacer frente a los desafíos no dependía de las habilidades que tenía, sino de la disposición a intentarlo. «¿Cómo es que sabe tanto de maquinaria?», preguntó el hombre con curiosidad genuina. «La verdad es que no sé tanto», admitió ella con una sonrisa. «Pero aprendí que cuando no tienes otra opción, descubres que eres capaz de más de lo que imaginas». Cuando regresó a casa, Valentina la miró con curiosidad. Sus ojos se abrieron al ver las manchas de grasa en las manos de su madre y el polvo que cubría su ropa. «¿Qué te pasó, mamá? Pareces una mecánica», dijo la niña conteniendo una risa. Ella sonrió y le contó lo que había sucedido. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de Valentina brillaban con algo que no había visto en mucho tiempo. Orgullo. Su hija la abrazó con fuerza, y en ese abrazo había más que cariño. Había reconocimiento. «Mamá, eres increíble», susurró Valentina contra su pecho. Esas palabras la tocaron profundamente, y entendió que lo que había estado buscando todo el tiempo no era solo una manera de seguir adelante, sino la fuerza interior que nunca había reconocido en sí misma. A lo largo de las siguientes semanas, descubrió que había más dentro de ella de lo que imaginaba. No solo era capaz de reparar cosas, sino también de enfrentarse a sus propios miedos. Cada tarea, por pequeña que fuera, se convirtió en una forma de ganar confianza. Reparó la cerca que rodeaba el jardín, arregló el tejado que goteaba cuando llovía, y hasta logró encender el viejo generador que llevaba meses apagado. Las manos que antes solo servían para dar cariño a sus hijos, ahora reparaban, construían, sembraban. Y cada una de esas pequeñas victorias la hacía sentir más fuerte. No eran grandes hazañas, no eran cosas que cambiarían el mundo, pero cambiaban su mundo. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras afilaba un cuchillo en el porche, Samuel se acercó y la observó con atención. «Mamá, ¿hay algo que no sepas hacer?», preguntó con admiración infantil. «Muchas cosas, cariño.
respondió ella, sonriendo mientras pasaba la piedra de afilar sobre la hoja. Pero estoy aprendiendo que no saber algo no significa que no puedas aprenderlo. Esas pequeñas conversaciones con sus hijos eran las que más significaban. No solo les estaba enseñando habilidades prácticas, sino algo mucho más valioso: la importancia de no rendirse, de intentar incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Su vida no dependía de las circunstancias ni de las personas que la habían dejado. Dependía de ella, y de alguna manera sentía que en ese rincón apartado del mundo había encontrado algo mucho más importante que la comodidad de la ciudad o la presencia de alguien que la rescatara. Había encontrado su propia fuerza, su capacidad para seguir adelante por sí misma y por sus hijos. Al principio había pensado que estaba sola. Ahora sabía que, de alguna manera, nunca lo había estado. La fuerza siempre había estado dentro de ella. Solo necesitaba creer en ella. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora se enfrentaba a él con una confianza renovada. Y lo mejor de todo es que no solo había descubierto sus propias fuerzas, sino también la capacidad de su familia para sanar y crecer. Con cada paso que daba, se acercaba más a la vida que realmente quería para ellos. Una vida construida no sobre las ruinas de lo que fue, sino sobre la base sólida de lo que ella misma estaba creando. Cuando decidió que lo mejor era enfrentarlo todo sola, no sabía realmente lo que significaba esa decisión. Al principio pensaba que la soledad era un enemigo. Pensaba que estar sin nadie a su lado era lo peor que podía sucederle. Pero a medida que los días pasaban, se dio cuenta de que a veces lo que más tememos es precisamente lo que necesitamos para crecer. La soledad, al principio, la abrazó con una sensación de vacío y desesperanza. Los momentos en que los niños dormían eran los peores, porque la casa se convertía en un eco de lo que alguna vez fue. Los recuerdos de Daniel, de cómo solía compartir este espacio con él, la invadían en silencio. Pero a medida que pasaban los meses, comenzó a ver la soledad desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era el vacío que temía, sino una oportunidad. La soledad se convirtió en su maestra y, a través de ella, empezó a descubrir cosas que nunca había entendido. Aprendió a escuchar sus propios pensamientos, sus deseos y sus miedos. Ya no había distracciones. Estaba completamente sola con sus emociones, y aunque al principio eso la aterraba, pronto comprendió que solo enfrentando esos sentimientos podría encontrar paz. Había tanto que había ignorado de sí misma. ¿Cuántas veces había dado por sentadas sus propias necesidades y deseos? ¿Cuántas veces había buscado la aprobación de los demás, especialmente de Daniel? Ahora, sin nadie a su alrededor, se dio cuenta de lo fácil que es perderse cuando se vive solo para los demás. Sin querer, había dejado que la vida de otros tomara el control de la suya.
Pero en la soledad aprendió a reconectar con lo que realmente quería, con lo que realmente la hacía feliz. Los niños fueron su compañía, sí, pero la soledad le permitió ser una madre más consciente, más presente. Sin las distracciones de una vida normal, pudo verlos de una manera diferente. No solo como sus hijos, sino como seres únicos con sus propios mundos, sus propios pensamientos. Aprendió a escuchar más atentamente sus risas, sus preguntas, sus temores. Fue en la quietud de los días solitarios que pudo conectarse con ellos de una manera más profunda, sin interferencias, sin prisas. Y en ese espacio de calma descubrió algo poderoso. El amor que sentía por ellos no era solo el amor de madre, sino una fuerza colectiva que los unía en su vulnerabilidad. Las noches seguían siendo un desafío. Cuando los tres pequeños finalmente caían rendidos por el sueño y el silencio volvía a llenar la casa, ella se quedaba despierta. A veces salía al porche y miraba las estrellas, ese manto infinito que parecía guardar todos los secretos del universo. En esos momentos de quietud absoluta, aprendió a no huir de sus pensamientos. Antes, cuando la tristeza la invadía, buscaba cualquier distracción. Limpiaba, cocinaba, cualquier cosa para no enfrentarse a lo que sentía. Pero ahora entendía que esos sentimientos no desaparecerían por ignorarlos. Necesitaba atravesarlos, sentirlos plenamente para poder sanar. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el jardín con su luz plateada, se sentó en los escalones del porche y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No las contuvo, no las ocultó. Lloró por todo lo que había perdido, por los sueños rotos, por la familia que había imaginado y que nunca sería. Pero también lloró de alivio, porque finalmente estaba permitiéndose sentir sin juzgarse. Y en ese llanto encontró algo inesperado: liberación. Era como si cada lágrima se llevara un pedazo del dolor que había estado cargando. Cuando finalmente se secó los ojos, sintió algo diferente. No era felicidad exactamente, pero sí era paz. Una paz que nacía de aceptar lo que era, en lugar de luchar contra ello. Los niños también notaron el cambio. No era solo que su madre estuviera más tranquila, sino que había una presencia diferente en ella. Antes, aunque estaba físicamente con ellos, parecía ausente, perdida en sus propios pensamientos. Ahora, cuando jugaban juntos o compartían las comidas, estaba verdaderamente presente. Samuel comenzó a hacerle más preguntas, como si finalmente sintiera que su madre tenía el espacio mental para escucharlo realmente. «Mamá, ¿por qué las estrellas brillan de noche y no de día?», preguntó una tarde mientras ayudaba a poner la mesa. Y ella, en lugar de dar una respuesta rápida, se sentó con él y juntos imaginaron todas las posibilidades. Esos momentos, aparentemente simples, se convirtieron en los más preciados,
porque en ellos descubrió que la verdadera conexión no requiere de grandes gestos, sino de presencia genuina. Una tarde, mientras estaban sentados juntos bajo el árbol que daba sombra al jardín, Valentina la miró con una mezcla de cariño y curiosidad. «Mamá, ¿cómo estás tan tranquila?», preguntó, su voz suave pero cargada de sabiduría para alguien tan joven. La respuesta no la sabía del todo, pero sentí que algo había cambiado dentro de ella. Miró a los niños, luego al cielo, y con una sonrisa respondió: «Creo que la tranquilidad llega cuando dejas de esperar que otros te la den. La encuentras cuando decides ser suficiente para ti misma, sin importar lo que pase». Esa respuesta, aunque simple, la hizo darse cuenta de que la soledad no había sido un castigo, sino un regalo disfrazado. Le había mostrado la verdad detrás de lo que realmente necesitaba, lo que realmente quería ser. Y lo más importante, le había enseñado que la verdadera paz no depende de tener a alguien más, sino de encontrar la armonía dentro de uno mismo. Valentina asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras. Luego se acurrucó contra su madre, y ese abrazo silencioso dijo más que 1000 palabras. En ese momento, supo que sus hijos también estaban aprendiendo algo invaluable, que la fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad. En ese momento, la soledad dejó de ser su enemiga. Se convirtió en su compañera y, juntas, aprendieron a caminar por un camino que, aunque incierto, ya no la asustaba. En la quietud, en el espacio entre las palabras y los pensamientos, entendió que había encontrado una fuerza mucho mayor que cualquier compañía. La paz que se encuentra cuando uno aprende a estar completo consigo mismo. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada amanecer sentía cómo la soledad la moldeaba de maneras sutiles pero profundas. Ya no la veía como un espacio vacío que necesitaba llenar, sino como un lienzo en blanco donde podía pintar la persona que quería ser, sin las expectativas de otros, sin la presión de cumplir roles que nunca le habían pertenecido realmente. Comenzó a descubrir su esencia. Aprendió que estar sola no significaba estar aislada. De hecho, en su soledad se sintió más conectada consigo misma que nunca. Redescubrió pasiones que había olvidado, sueños que había enterrado bajo las responsabilidades del día a día. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le temía. El futuro seguía siendo incierto, pero con la soledad a su lado, ya no temía lo que vendría. La vida seguía, y estaba lista para abrazarla con o sin compañía. Porque al final, lo que había descubierto era que la compañía más importante es la que uno se ofrece a sí mismo. Fue una tarde cualquiera cuando, después de semanas de vivir con una rutina casi monótona, algo inesperado ocurrió. Una figura apareció en el horizonte, caminando hacia la casa. Al principio pensó que era un viajero o algún vecino cercano, pero a medida que se acercaba,
su corazón dio un pequeño vuelco al reconocerlo. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el paso de los años y una mirada llena de historias no contadas. Le sorprendió ver a alguien tan lejano de la vida que habían construido allí. El hombre llegó hasta el umbral de su casa. Al verla, sonrió de una manera algo tímida. «Perdón por la interrupción», dijo con voz rasposa. «Mi nombre es Ernesto. Vengo de un pueblo cercano. He oído hablar de ti y sentí que quizás podría ayudarte con algo. La verdad es que al principio no sabía qué pensar. Su instinto le decía que debía ser cautelosa, había aprendido a hacerlo. Pero algo en su mirada la hizo confiar, aunque fuera un poco. Ernesto, al parecer, había estado buscando un lugar donde encontrar paz después de pasar por sus propios traumas y pérdidas, y por razones que aún no entendía, había sentido una conexión con su situación. Lo invitó a pasar y, mientras compartían una taza de té, él le contó su historia. Había perdido a su esposa hacía un par de años y, desde entonces, se había alejado de todo, buscando respuestas en la soledad como ella. Su viaje lo había traído hasta allí, casi como si el destino lo hubiera guiado. A medida que escuchaba su historia, sintió algo extraño. Era como si el universo le estuviera enviando un mensaje. ¿Por qué de todos los lugares había aparecido en su pequeño refugio? ¿Por qué ahora, cuando todo parecía tan estable, tan resuelto en su vida? Pero al mismo tiempo, sintió que no era una casualidad. Algo más grande estaba en juego. Ernesto pasó varios días con ellos, ayudándolos en pequeños trabajos y compartiendo sabiduría que no había buscado, pero que parecía justo lo que necesitaba escuchar. Tenía una manera de ver la vida que la hacía pensar en todo lo que había pasado. A veces, lo que más nos duele es precisamente lo que nos ayuda a crecer. Le dijo una tarde mientras reparaban el techo de la casa. Ella asintió, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en su pecho. Recordó todas las noches de llanto, todos los días de incertidumbre, y comprendió que cada uno de esos momentos la había moldeado. A veces, todo lo que necesitamos es perder algo para darnos cuenta de lo que realmente importa, le dijo mientras veían el atardecer teñir el cielo de rojo. Era cierto. El abandono de Daniel, la soledad, la lucha, todo eso que había considerado un sufrimiento profundo, en realidad la había llevado a un lugar que nunca hubiera imaginado. Había perdido mucho, pero también había ganado una paz interior que no habría encontrado de otra manera. Y al conocer a Ernesto, se dio cuenta de que a veces el destino trae a las personas a nuestras vidas en momentos específicos, no solo para ayudarnos, sino para mostrarnos que lo que pensamos que fue un castigo, en realidad es una bendición disfrazada. Los días que Ernesto pasó con ellos se convirtieron en un tiempo de reflexión. A través de sus conversaciones, entendió que el destino, esa fuerza misteriosa que nos lleva a ciertos momentos y lugares,
no siempre sigue un camino que podamos comprender de inmediato. A veces las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, pero solo podemos verlas cuando nos detenemos a mirar. En su partida, Ernesto le dejó una carta con unas palabras que todavía guardaba en el fondo de su corazón. Recuerda siempre que los encuentros no son casualidades. La vida, con todo su dolor y belleza, te ha llevado a este punto por una razón. Sigue caminando, porque tu viaje apenas comienza. Cuando se fue, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la mujer que había sido abandonada, que ahora luchaba por seguir adelante. Ahora sabía que la vida tenía un propósito mucho mayor para ella. Algo que aún no entendía por completo, pero que estaba comenzando a vislumbrar. Quizás lo que más necesitaba no era ser rescatada, sino entender que las respuestas ya estaban dentro de ella, esperando a ser escuchadas. El destino había cruzado sus caminos por una razón, y ahora, con esa nueva perspectiva, se sentía más preparada que nunca para seguir adelante. El tiempo había pasado, y, con él, la vida parecía haber encontrado su curso. Pero ella había cambiado. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese lugar desbordada de dolor y desesperación. Ya no veía el abandono como una condena, ni la soledad como un castigo. Había entendido que, de alguna manera, lo que había vivido la había llevado a la persona que hoy era. Y esa persona ya no temía lo que viniera. De hecho, comenzaba a entender que el futuro ya no dependía de lo que había perdido, sino de lo que podía crear. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, bañando el horizonte con sus colores dorados y cálidos. Valentina y los pequeños correteaban por el jardín, riendo sin preocupaciones, mientras ella se sentaba en el porche contemplando el vasto paisaje. Todo había cambiado, pero de alguna manera era exactamente lo que necesitaba. La casa que antes le parecía vacía y ajena, ahora era un hogar lleno de vida y significado. Recordaba aquel momento como si fuera ayer, cuando se dio cuenta de que, en realidad, el mayor favor que le había hecho Daniel al irse no fue solo la oportunidad de encontrarse a sí misma, sino el espacio que le dio para descubrir el verdadero significado de la libertad. La libertad no solo de estar sola, sino de ser capaz de construir, paso a paso, la vida que siempre había soñado. Sin él, sin las expectativas ajenas, había encontrado la fuerza para ser quien realmente era. En los días que siguieron, comenzó a ver con claridad lo que realmente importaba. Ya no se quedaba atrapada en los recuerdos del pasado ni en las preguntas sin respuesta sobre lo que podría haber sido. Lo que había sido simplemente ya no tenía poder sobre ella. Ahora lo que importaba era lo que estaba construyendo para ella y para sus hijos. Una vida sencilla, llena de paz, pero también de propósito. Una tarde, mientras estaban sentados a la mesa, Valentina la miró con sus ojos llenos de gratitud. «Mamá, sé que todo ha sido difícil,
Pero ¿sabes qué? Estoy feliz aquí. Y aunque al principio pensé que todo iba a ser terrible, ahora sé que este es el mejor lugar para nosotros, dijo la niña con convicción. Esas palabras le llenaron el corazón de una paz profunda. La vida había dado un giro radical y, aunque el dolor nunca desapareció por completo, había dado paso a algo mucho más grande. Había aprendido a valorar cada pequeño momento, a encontrar belleza en las cosas simples y a ver el amor en los ojos de sus hijos. Había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de las circunstancias, sino de la decisión de no rendirse, de seguir adelante con fe y esperanza. Lo que parecía un final, en realidad era solo el comienzo de una nueva vida. El abandono, la lucha, la soledad. Todo eso la había llevado a un lugar donde entendió lo que realmente significaba ser libre. No se trataba de huir de algo, sino de abrazar lo que la vida le había dado y usarlo para crecer. Miró hacia el horizonte una vez más, agradecida por todo lo que había aprendido y por todo lo que había superado. Y entendió con una claridad que nunca había tenido, que el mejor favor que le había hecho Daniel al irse no era dejarlos en la nada, sino darles la oportunidad de descubrir que todo lo que necesitaban para ser felices ya estaba dentro de ellos. El futuro, aunque incierto, ya no le daba miedo. Estaba lista para recibirlo con los brazos abiertos, porque había aprendido la lección más importante. La vida siempre tiene algo bueno reservado para aquellos que se atreven a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y así, con una sonrisa tranquila, se levantó del porche, rodeada de sus hijos, con la sensación de que el viaje que había comenzado en la oscuridad había llegado finalmente a la luz. Si esta buena historia te ha enseñado muchas cosas o te ha dado paz, por favor, apóyanos dándole me gusta, compartiendo tus impresiones en la sección de comentarios y suscribiéndote al canal para descubrir más historias interesantes. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias significativas.